Buenas jóvenes, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar del tema de la Revolución Francesa, etapa o periodo monárquico. Los objetivos de esta clase son que al final de ella ustedes puedan explicar las razones que desencadenaron la toma de la Bastilla. Van a poder identificar las diferencias entre una monarquía constitucional y una monarquía absolutista y van a poder comprender la importancia de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano para la humanidad. Primero vamos a recordar que Francia era el país más atrasado de Europa que vivía una gran crisis económica a mediados o después de mediados del siglo XVIII. Esta crisis económica tiene sus orígenes, por ejemplo, en la crisis agrícola que había pasado este país y también en el despilfarro de los reyes absolutistas en el Palacio de Versalles. Ante esta crisis económica, el último rey absolutista de Francia, el señor Luis XVI, va a convocar a tres diplomáticos, tres economistas, que son Necker, Turgot y Calón, para buscar una solución, para paliar a esta crisis. El señor Necker, que se convierte en ministro de Economía, propone que la nobleza y el clero francés paguen impuestos sobre la propiedad de tierras. Entonces, esto genera que ambos estados o ambos estamentos, la nobleza y el clero, se nieguen a ello. Se niegan a pagar impuestos, a pesar de que tenían riquezas y de que eran propietarios de una gran parte de las tierras de Francia. Se niegan a pagar impuestos en la nobleza y el clero. Esto sucedió a inicios de 1789. Y a esta negación a pagar impuestos por parte de la nobleza y el clero se le conoce como la revuelta de los privilegiados. ¿Sí? ¿Por qué privilegiados? Porque la nobleza y el clero tenían privilegios, ¿ya? Tenían pues tierras y el privilegio de no pagar impuestos. Entonces, el rey Luis XVI convoca a los estados generales. Los estados generales, como pueden ver en esta imagen, son una especie de congreso, una especie de parlamento, que fueron convocados por primera vez por el rey Felipe IV, llamado el Hermoso, en el año 1302, allá en Francia, y que fueron convocados por última vez en el año 614, porque luego llegaron al poder en Francia reyes totalmente absolutistas que no aceptaban la presencia de los estados generales. Pero bueno, ahora, como estaban en crisis, entonces ante esta crisis económica, el rey Luis XVI convoca nuevamente a los estados generales para llegar a una solución a la crisis que vivía este país. Pero no se llega a ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque el pueblo, el tercer estado, al mando de la burguesía, exigía que los nuevos impuestos sean pagados también por todos los sectores de Francia, o sea, por la nobleza y el clero, y de manera permanente, y que también exigía el pueblo que los votos sean por individuos, porque si fuera por individuos, entonces esto significaría que el tercer estado tenga mayor cantidad de representantes, porque representaba el 90% de la población francesa. Por ello que los estados generales fueron un fracaso. No se llega a ningún acuerdo. Ahora vamos a hablar de la Asamblea Nacional. Los miembros del tercer estado, del estado del pueblo, del estado popular, del estado llano, se dan cuenta que están siendo silenciados, que no le están tomando la importancia debida. Entonces, se van a organizar los miembros del tercer estado, ¿sí? En una sala conocida como la sala del juego de la pelota, porque es ahí donde la realeza se dedicaba a la práctica de este deporte en sus tiempos libres. Los reyes, sus familiares, la alta clase dirigente de Francia, se dirigían al salón
se dedicaba en el salón del juego de la pelota a este deporte. Pero bueno, en esta ocasión los miembros del tercer estado se van a organizar en ese lugar y van a jurar algo. Y a ese juramento se le va a llamar el juramento del frontón o el juramento del juego de la pelota, donde los integrantes del tercer estado, la burguesía y el sector popular, se comprometen a no separarse, a estar juntos, hasta que se apruebe una reunión para la redacción de una nueva constitución política en Francia, que regule las acciones políticas y jurídicas de este país. En otras palabras, los miembros del tercer estado se reúnen ahí hasta que se les tome en consideración y se tenga en cuenta una nueva constitución política en Francia. Entonces, esto va a llevar a la Asamblea Constituyente, pero antes, el rey Luis XVI toma una decisión que va a ser fatal para el antiguo régimen francés, para el absolutismo francés. ¿Cuál es esta decisión? Destituir de su cargo al popular y querido ministro Necker. Recuerda que Necker era el ministro de Economía del Luis XVI, muy querido por el pueblo. Necker era un representante de la burguesía del tercer estado, del pueblo, y el pueblo lo amaba a Necker. ¿Pero qué pasó? El rey Luis XVI lo saca de su cargo. Entonces, lo cual fue considerado como un ataque por parte del monarca, del rey, sobre el pueblo, incrementando así la rebeldía del pueblo. Es más, el rey estaba reuniendo un ejército para derrocar a la Asamblea Constituyente. Habían aproximadamente 30.000 soldados en los alrededores de la ciudad de París. Esta acción va a desencadenar el famoso acontecimiento de la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, el Día de la Libertad allá en Francia, donde se van a dar acciones violentas en todo el país y donde van a destacar los famosos sans-culottes. Los sans-culottes eran, como podemos ver aquí, sectores populares, especialmente de París, que se dedicaban, por ejemplo, a la artesanía, eran pequeños comerciantes, algunos de ellos eran campesinos. Que sans-culotte significa calzoncillos o pantalones largos. Precisamente podemos ver acá la figura de un sans-culotte, ¿ya? Usando un pantalón largo a rayas y un sombrero. En otras palabras, los sans-culottes eran el sector popular de Francia. Los sans-culottes van a desencadenar acciones violentas, lo que se va a conocer como la toma de la Bastilla, lo cual también significa el fin del antiguo régimen en Francia. No solamente van a tener el apoyo de los sans-culottes, sino también de los campesinos y de los pescadores, que se encontraban decididos a realizar acciones más violentas, y por ello que entre el 10 y el 14 de julio de 1789 se producen acciones sangrientas y violentas que van a terminar con cientos de muertos, muertos de parte de la población y también muertos de parte de los representantes militares de el Estado francés, del Estado absolutista francés. Los militares hicieron uso de sus armas de fuego para reprimir al pueblo. Ello generó una respuesta igual de violenta, que ya no soportaba más los abusos del Estado, me refiero al pueblo francés. La población también atacó militares, asesinó a varios de ellos. Es más, desfiló con sus cabezas por la ciudad, decapitaron a muchos militares y tomaron sus armas, asaltaron armerías y se apropiaron de cañones y fusiles, pero faltaba la pólvora. Y la pólvora estaba en la famosa Bastilla, que era el símbolo
del absolutismo francés, porque la Bastilla era una cárcel donde iban todos los opositores al régimen absolutista. Todos aquellos que criticaban al rey iban a esta cárcel llamada la Bastilla. Por esta razón, la movilización popular se va a dirigir y va a asaltar la torre de la Bastilla, y a eso se va a conocer como la toma de la Bastilla. ¿Cuáles son las acciones posteriores a la toma de la Bastilla? El rey y la reina de Francia van a ser tomados prisioneros. El rey, en teoría, iba a seguir en el poder, a la cabeza del ejecutivo, pero va a perder esa supremacía, ese poder que tenía el rey, ese poder absolutista que tenía el rey antes de la revolución, antes de la toma de la Bastilla. Me imagino que te estarás preguntando, pero ¿por qué el pueblo dejó vivos a los reyes si supuestamente querían venganza? La respuesta está en que en la Revolución Francesa se va a promulgar un documento sobre los derechos humanos, que ya lo vamos a ver dentro de unos minutos. Entonces, por eso es que se va a dejar vivos a los reyes. Pero luego lo van a matar, y ya vamos a ver por qué. Otro acontecimiento es que se crea la Guardia Nacional. La Guardia Nacional fue dirigida por el marqués Lafayette, y entonces se vivía en Francia un periodo conocido como el Gran Miedo, un periodo de grandes revueltas campesinas por todo el país. Fuera de París, en las provincias, los campesinos habían asaltado los feudos. De igual manera hicieron uso de la violencia al tomar las armas y enfrentar a los militares. Incendiaron también los archivos de los señores feudales, donde se hallaban los documentos por los cuales sus ancestros de estos siervos habían aceptado ser prácticamente esclavos, herederos de los feudos y de esa manera de su poder. En otras palabras, muchos campesinos quemaron esos documentos donde sus ancestros habían firmado ser siervos para toda la vida. Eso fue quemado, y a ese periodo de grandes revueltas campesinas en toda Francia se le conoce con el nombre del Gran Miedo.